Hoy en nuestro programa contamos con alguien a quien estimamos mucho y no es la primera vez que está con nosotros. Se trata del padre Ángel García, que entre muchas cosas es fundador de Mensajeros de la Paz. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Padre Ángel, usted es sacerdote diocesano y asturiano de nacimiento. Un orfanato en Oviedo fue lo que le marcó su destino para siempre. Sí, comienzo en Oviedo hace 50 años ahora, con lo cual he hecho las bodas de oro sacerdotales y estoy gozoso y feliz de haber sido sacerdote y de seguir siendo sacerdote, y comienzo en Oviedo en un orfanato de niños, que eran aquellos años en que los niños pues era más un número que nombre ni nada, con un mandilón azul, con el pelo pelado al cero, en donde casi no se les conocía, y aquello me daba una cierta nostalgia, lástima pensar que la dignidad de los niños en aquellos momentos, no solamente en este hospicio de Oviedo, sino en la mayor parte de los hospicios de España y del mundo, dejaba mucho que desear. Hoy, gracias a Dios, eso ha cambiado, ¿no? A raíz de ahí comienzan los hogares para los niños en Mensajeros de la Paz. Sí, queríamos quitar estaban institucionalizados esos grandes internados de 200, de 500 niños, en donde además los niños estaban en un lugar y las niñas en otro lugar. Entonces fue cuando comenzamos a intentar, con el que fue cardenal Tarancón, el que era arzobispo de Oviedo, don Vicente, a que los niños pudieran vivir en hogares y que fueran los hermanos y las hermanas juntos, 7 o 8 niños en cada hogar. Fueron unos momentos en los que a veces pues nos criticaban esa actuación porque parecía que era algo muy raro, pero ahí nos defendió, yo siempre lo digo, en esta iglesia de Dios en la que hay tantas cosas. Yo he tenido la suerte de tener unos obispos que me han defendido en momentos en que a veces no hacía todas las cosas bien, como fue Tarancón y como después fue don Gabino durante 30 años, pero fueron unos momentos preciosos en los que teníamos 24 años y no teníamos miedo a nadie, ni a los políticos, ni a los otros que no eran políticos, ¿no? Pero los niños no son su única dedicación, se vuelca a usted y le toca el corazón cuando ve a alguna persona que no está bien atendida, como son los mayores. Sí, después de muchos años comenzamos con los niños, después con los jóvenes, con los niños que tenían el SIDA, que fueron de los primeros hogares que teníamos con SIDA, donde nos criticaban, donde no nos dejaban instalar los hogares creyendo que eso era contagioso, el SIDA, solo por mirarles, no por besarles. Y después hemos ido viendo cómo también esa soledad o ese abandono que tenían los niños lo suelen tener las personas mayores que necesitan del cariño, necesitan de la familia. Y entonces fuimos creando pues los hogares y las residencias. Hoy tenemos más de 160 residencias de personas mayores. Hace muy pocos días abríamos la última residencia en Madrid, de 100 y pico ancianos, abuelos y abuelas, y siempre al abrir una residencia, al estar en contacto con las residencias, a uno se le engrandece el corazón, porque mira, los niños es verdad que una caricia, un beso lo agradecen, pero un abuelo, una persona mayor, cuando alguien viene y les besa o nos besa o le acaricias, uno dice, hace tanto tiempo que nadie me besa, y esta es la característica de esta sociedad nuestra, en la que más o menos estamos bien, tenemos que comer, tenemos dónde dormir, pero a veces no tenemos el cariño, y a veces nos falta el cariño de una manera especial de los hijos, de los sobrinos, de los nietos. También se ha preocupado por los sacerdotes mayores, a quien ha dedicado su tiempo y su espacio. Sí, a los sacerdotes mayores jubilados con muchos años, y a los que han dejado de ser sacerdotes o son sacerdotes o religiosas y a veces han quedado también abandonados. Ayer estaba con un cardenal nuestro de España, mayor ya también, el cardenal Estepa, y me dio una sensación preciosa, porque nada más llegar lo primero que fue venir a abrazarse y a darme un beso y a darle un beso yo a él. Y le dije, ¿qué tal está? Y me dijo, bien, pero ya tengo muchos achaques. Mira, los sacerdotes cuando somos mayores somos personas como los demás, tenemos un corazón, unas piernas, unos brazos como los demás, y necesitamos también que nos quieran, necesitamos que alguien sepa que existimos. Y a veces cuando uno llega a ser sacerdote, la gente cree que son unos santos, que son algo fuera de la vida, que no necesitan que les digan que son guapos, que están limpios, que son listos,
y les dejan ahí a veces apartados. El sacerdote necesita como los demás, somos de carne y hueso como los demás, quizás nosotros de más carne y hueso y más corazón, porque si no hemos tenido mujer, no hemos tenido hijos, necesitamos querer y ser queridos. El sacerdote, sobre todo los mayores, necesitan no solamente querer, necesitan ser queridos, y a veces se olvida mucho en esta sociedad y en esta iglesia, y lo olvidan los obispos, y lo olvidamos los curas, y lo olvidan sus parroquianos o feligreses. Cuando se jubila el sacerdote ya dicen aquel sacerdote que fue tan bueno, pero no tienen el detalle de felicitar el día de cumpleaños, de ir a verle a esa residencia. Y tenemos así varias residencias en España, en Argentina, de sacerdotes mayores jubilados y de sacerdotes que han dejado de ser sacerdotes en sus años y que han quedado también pues casi medio abandonados de esa segunda mujer con la que estaban. Entre los colectivos que usted atiende, ¿no faltan los niños abandonados? Ha aparecido más de uno en su puerta. Sí, nosotros seguimos encontrando niños abandonados. Mira, cuando me preguntan a través de estos 50 años qué es lo que más me ha impresionado, es decir, es cierto que he estado en países de la guerra, en terremotos, en tsunamis, pero al nacer nuestra asociación allá en Asturias, lo que más me impresionó y me quedó grabado para siempre fue un pequeñín de 7 años que le fui a recoger al autobús en donde venía de La Coruña, y yendo con él hacia la casa que teníamos le pregunté a este tinín qué es lo que más te ha gustado, más de lo que has visto, y me dijo que al llegar me hubiera dado un beso. Y eso me puso los pelos de punta, y dije yo, pero ¿y nadie te dio un beso? Y dice, no. Pensar que un niño a los 7 años, su primera impresión es que alguien le dé un beso, es decir, esta es en la sociedad en la que vivimos, y en la sociedad en la que la gente de verdad lo que más necesita es querer y dejarse querer, y esto lo decimos en Mensajeros de la Paz muchas veces. Estamos convencidos, más de uno, que tenemos a un ángel de carne y hueso y un talismán para muchos. No contento con España, salta a otros países que están en vías de desarrollo y que han sufrido también catástrofes como puede ser Haití, Irán, Irak. Sí, yo creo que unos tenemos vocación de estar con los más desfavorecidos, pero otros tienen otra vocación, de estar con los universitarios, de estar en las parroquias, de estar en las fábricas o de estar en otros lugares. Pero uno, es decir, realiza su ideal, su vocación, a lo que está llamado allí, y por eso cuando aparece una de esas desgracias, allí está uno. Pero eso a veces te hace sufrir mucho, pero también gozas mucho, gozas cuando hemos llevado más de 400 niños a España a curar de enfermos o heridos de guerra. Ahora vamos a traer algunos niños de Haití, pero a veces, además de gozar, cuando ves eso, sufres, como pues últimamente, hace muy pocos meses, pues 3 niños nuestros fueron asesinados por una persona que estaba loca, 3 niños discapacitados que no tenían manera de defenderse y que nacían, y ese dolor es el dolor de un padre que te queda grabado para toda la vida. Por eso la vida de un hombre está llena de gozos y de dolores, y a veces algún dolor de esos no lo cura nadie, ni yo quiero que se me cure, yo quiero seguir sufriendo, porque si no uno se haría un poco profesional del dolor. Yo no quiero ser profesional del dolor. Además de esos 3 niños que usted nombra, han fallecido otros tantos esperando los papeles para poder traerlos hasta España, esos niños de Haití, pero que ahora van a contar otros con una residencia permanente con religiosas. Sí, hace menos de una semana, 2 semanas, una comunidad de religiosas de España, 3 religiosas fueron a formar una comunidad allí en la casa nuestra, donde están con estos niños de Haití, en donde son las verdaderas madres religiosas, por cierto, la mayor parte de ellas, de las 3, con más de 60 años, incluso de 70, que van ahí, lo cual esto da la fuerza a las personas que nos ven, que no hay edad para querer, igual que dicen que no hay edad para casarse, tampoco hay edad para querer. Por eso a veces cuando dicen, no, que sean jóvenes, o que todas las edades son buenas, y esa pues para mí ha sido un día especial. Fue el 7 de octubre en concreto cuando llegamos a Haití con las hermanas estas religiosas que están con estos niños, y que algunos de esos niños, por culpa de la burocracia y porque a veces que a veces a los políticos hay que decirles, mira, es un país sin político, no es capaz de funcionar,
y hay que ayudarles y hay que exigirles también, pero a veces uno tiene que decirles las cosas, aunque no les gusta, que no es posible que haya tanta burocracia y que por causa de la burocracia a veces se nos mueren personas por el camino, como nos ha pasado en Haití. Y algo que no hemos nombrado, Padre Ángel, es Benín en África, y el Papa ahí tiene algo que ver. Cuéntenos. El Papa Benedicto, hemos estado con él en Roma y le ha recibido a los niños esclavos de África, de Benín, a donde él está, y a los niños de Irak, de la guerra de Irak. Y bueno, ver al Papa que ha perdido todo el protocolo, que se levanta y va a besar un niño de estos, es una gracia de Dios. Y verle en África, en mismo Benín, pisando en los mismos lugares donde estos niños primero le fueron a hacer la visita a Roma y ahora va él a devolverles la visita, pues es un gozo, y es para de esos testimonios que a veces uno quiere que nuestra Iglesia también, ¿por qué no va a dar esos testimonios y va a decir lo mucho que quiere a la gente? Porque a veces creen que la Iglesia nada más que es aquellos muros del Vaticano, de los grandes palacios. La Iglesia es también esta Iglesia de los pobres, y este Papa está dando un ejemplo precioso, porque a él le encanta estar de una manera especial con los niños. El Padre Ángel habla alto y claro y no le importa sus consecuencias. No es la primera vez que lo vemos llegar con niños, porque ya ha atendido a más de 400 que vienen de países en conflicto y han creado una casa, la Casa de la Paz, que es un proyecto de Mensajeros de la Paz. Es una casa para los niños heridos, los niños enfermos de países desfavorecidos, de países donde la medicina todavía está muy mal, de donde no se les puede curar, en donde tenemos niños que, yo no digo que se les haga los milagros, pero son milagros, porque nuestra sanidad de España es una sanidad extraordinaria, que nos ha abierto las puertas en todas las comunidades, y cuando traemos un niño, como hemos traído pues últimamente un niño de El Salvador, de Josué, que en el cerebro le había salcado todo el cerebro, le llevamos al doctor Cavadas, por ejemplo, y le reconstruyó la cabeza con unas costillas que le sacó de allí mismo. Ahora hace un mes sigue todavía le ha puesto la oreja sacando algo. Es decir, estos son los verdaderos milagros de este mundo donde vivimos. Por eso cuando alguien dice que los hombres somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es que es verdad, es decir, y que no es ningún pecado el hacer estos milagros y el ser hecho a imagen y semejanza de Dios, es decir, que hagan milagros, que sean semidioses sin pasarse, o que se pasen para hacer bien, no pasa nada, es decir, aunque a veces se critica tanto también esas experiencias. Lo vemos a usted como un banderín para muchísima gente, pero es el momento de agradecer, y hay mucha gente detrás, tantos santos, tanta gente que altruistamente dedica su tiempo. Y ahí están, pues mira, en estos momentos, y a veces vamos a casas sacerdotales en donde grabamos, donde estamos, a veces estamos con obispos, con religiosos que tienen como una queja, hacen igual que los políticos, no hacen nada más que quejarse, cuando lo que tenían que tener es una gran esperanza, porque vivimos en un momento tal de que hay pocas vocaciones. No es cierto que haya pocas vocaciones, hay pocas vocaciones quizás de algo que son los sacerdotes, las religiosas antiguos de las comunidades, pero empieza a haber además muchas vocaciones en otros países fuera de España, pero lo que sí hay son muchos cooperantes, muchos chicos jóvenes universitarios, muchos jubilados que después de que se jubilan quieren ir y estar 3 o 6 meses en Haití, en El Salvador, en África, en Benín, en lugares de estos. Por eso no es cierto, es decir, este mundo es un mundo mejor que el que hemos conocido hace 40 años, 50, el que hace 10 años, porque lo estamos haciendo entre todos, y lo hace no solo la Iglesia, con sacerdotes, con religiosas, a los que algunos estamos tan agradecidos de pertenecer a esta Iglesia sin menospreciar a otras iglesias, pero lo hacen también, y se está haciendo mucho, con cooperantes, con hombres y mujeres, con universitarios, con personas que sus vacaciones se las pagan y van a estos países, con lo cual es para estar gozoso de verdad, ¿no? Padre Ángel, mucho reconocimiento, muchos premios, muchos títulos, pero el mayor premio para el Padre Ángel, ¿cuál es? El mayor premio no es ninguna novedad. Si tú le preguntas a una madre, a un padre, ¿y qué es lo mejor que te ha pasado? Te dice, pues cuando nace su hijo, cuando llega a casa y el hijo le está en la puerta esperando. El mejor premio es el beso de un niño. Hoy, antes de venir aquí hacia Sevilla, a las 7 de la mañana me fui a la cama donde estaba este pequeño Josué a darle un beso y decirle te quiero mucho, y él entre sueño te dice yo también te quiero mucho. Ese es el mejor premio, pero
no es ninguna novedad. Todos los hombres y mujeres sabemos que el mejor premio es el oír de alguien que te quiere, o poder decirle a alguien que le quieres con locura. Y yo quiero a mi gente, y mi gente son todos, no son unos y otros, los quiero con locura, pero además me dejo querer por ellos también. Padre Ángel, usted que toca tan de cerca el sufrimiento, ¿cuál es el antídoto para seguir sonriendo? Hace 50 años me lo preguntó alguien también, Tarancón, cuando me dijo, bueno, y cuando tú te mueras, ¿qué va a pasar? Me sacó la paz, dije, lo peor será cuando usted se muera, no pasa nada. Y me preguntó lo mismo, la misma pregunta, y yo le contesté y lo sigo diciendo. Nosotros creemos mucho en Dios y en los hombres, y cuando uno cree en Dios y en los hombres es capaz de cambiar no montañas, sino de ponerlas en otro sitio. Y yo sigo creyendo en Dios y en los hombres mucho, y eso yo creo que es lo que te da, porque si uno cree en Dios es bastante fácil, porque Dios más o menos no te da problemas, a veces no le entiendes cuando hay algunas cosas, pero no te da problemas. Creer en los hombres tampoco es tan difícil, porque yo he sido un testigo, un testimonio de que he podido creer mucho en los hombres. Y cuando digo creer en los hombres es creer en los políticos, es creer en los obispos, es creer en el que está al lado de ti, porque si no creyeras en ellos no tendría esa sonrisa que tú dices. Sigo creyendo en ellos, en los unos y en los otros. No me puedo creer, Padre Ángel, que nada le duela, debe de llevar dentro mucho dolor. Hay gente que a veces te incomoda, te critica, no te entiende, a veces hasta te calumnia o dice cosas, pero esa gente son que están enfermos, porque si estuviera bien, ¿por qué me va a calumniar a mí o me va a ofender si yo no le pego a nadie? ¿O por qué se va a poner a discutir conmigo? Es decir, si yo hago una opinión sobre si estos pueden ser sacerdotes, o si las mujeres, o si los hombres, o si debemos convivir todos, y a alguien no le parece bien esa idea, bueno, que no le parezca bien, pero que te critique, no, yo, es decir, tengo más gozo que dolor. Dolor es cuando se me van los niños, dolor es en Haití al principio, cuando un pequeñín de 5 años le recogí debajo de los escombros todavía con el cuerpo caliente y se me murió en los brazos. Ese es un dolor que te queda impregnado en el corazón para siempre y que no lo puedes quitar de ti. O el dolor de cuando me comunicaron que estos 3 niños de Valladolid se me habían muerto a las 3 de la mañana. Es decir, es un dolor que no es capaz, pero es el mismo dolor que siente un padre cuando le anuncian que un hijo se le ha muerto en un accidente o que se le muere por una enfermedad. Pero después está también los gozos, y no tienes que ver más el goce que el sufrimiento, ¿no? Padre Ángel, con eso nos quedamos, con su sonrisa, con su esperanza permanente. Para nosotros, un honor. Muchas gracias, de verdad, y que Dios les bendiga a todos y a quienes nos ven, que sepan que ojalá se contagien en estos momentos en que todos hablan de tristeza, de crisis, se contagien de esta alegría que la Madre Teresa de Calcuta lo decía, la vida es bella y hay que disfrutarla y hay que compartirla y hay que vivirla. Pues esto es lo que queremos hacer a través de nuestros mensajes. Porque pensamos que un mundo mejor es posible y creemos en el amor que nunca falla. Allí nos vemos.